Bueno, bienvenidos de nuevo. Esta es una historia original de Tales sobre suegros que asumen que pueden hacer lo que quieran. Esa suposición no duró. Empecemos. Mi suegra dejó a mi hija de 8 años sentada sola en la acera y se fue a divertirse con sus nietos favoritos. Ella era molesta, dijo mi cuñada. Cuando mi esposo se enteró, no dudó. Anunció esto. Mis suegros se quedaron muy callados. Mi suegra, Brenda, me llamó a las 8:12 de la mañana del 4 de julio mientras empacaba protector solar en mi bolso de mano. Déjame llevarme a Hannah temprano, dijo con tono alegre y desenfadado. La hermana de Andrew, Sabrina, traerá a Carter y Brooklyn. Conseguiremos un sitio cerca de la banda antes de que se llene demasiado. Andrew levantó la vista de la encimera de la cocina donde cortaba fresas, esperando mi respuesta. Hannah, que ya llevaba puestas sus zapatillas rojas, blancas y azules, rebotaba sobre los dedos de los pies. Dudé porque a Brenda le gustaba hacer las cosas a su manera, pero Hannah estaba emocionada de ser incluida. Y Andrew me dio un pequeño asentimiento como diciendo, estará bien. Nos vemos cerca de los camiones de comida junto al kiosco de la banda, dije, haciéndolo simple a propósito. Brenda se rió. Perfecto. Nos vemos más tarde. Hannah me abrazó rápido, luego salió corriendo con su pequeña bandera y su cabello medio trenzado. Mientras el coche se alejaba, Andrew me pasó un brazo por la cintura y me besó la coronilla. Estaremos justo detrás de ellos, dijo. Me dije a mí misma que era solo un desfile. No sabía que acababa de entregarle toda mi mañana. Cuando Andrew y yo aparcamos y caminamos hacia la calle principal, el aire olía a palomitas de maíz y asfalto caliente. El desfile ya había comenzado. Tambores retumbando, una banda de secundaria tocando desafinada, niños corriendo entre adultos con conos de nieve pegajosos. Nos abrimos paso entre la multitud hacia los camiones de comida, buscando la rígida melena rubia de Brenda y la risa ruidosa de Sabrina. Vi primero a mi suegro, Dennis, con los brazos cruzados, con aspecto impaciente, parado cerca del bordillo con Andrew, la hermana de Andrew, Sabrina, y sus hijos. Carter tenía una espada de juguete. Brooklyn llevaba gafas de sol brillantes. Brenda saludó como si llegáramos tarde a la cena. Mis ojos se movieron a la izquierda, justo detrás de ellos. No había Hannah. Me acerqué, sintiendo un pinchazo agudo en el corazón. ¿Dónde está Hannah?, pregunté, ya buscando detrás de sus hombros. Dennis se encogió de hombros como si la pregunta lo aburriera. Sabrina ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Brenda señaló vagamente hacia la calle como si Hannah pudiera ser un globo flotando en algún lugar. La mano de Andrew se apretó alrededor de la mía. Pregunté de nuevo más fuerte porque la banda había comenzado otra canción y el ruido se tragaba todo. ¿Dónde está ella? Y entonces me di cuenta de que nadie estaba buscando su mano. Sabrina finalmente miró hacia arriba y sonrió como si yo hubiera entrado en una broma. Relájate, dijo. Ella estaba siendo molesta. La forma en que lo dijo, ligera, divertida, hizo que mi estómago se pusiera frío. ¿Molesta cómo?, pregunté. Traté de mantener la voz nivelada porque Hannah odiaba el conflicto, y el conflicto siempre la hacía retraerse en sí misma. Sabrina soltó una risa corta y seca. ¿Sabes?, quejándose, haciéndonos ir más despacio, haciendo preguntas cada 5 segundos. Carter balanceó su espada de juguete en el aire, casi golpeando a un extraño, y Brenda le sonrió como si fuera encantador. Miré fijamente a Sabrina. Entonces, ¿dónde está ahora mismo? El rostro de Andrew cambió de una manera mínima, sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó. Brenda agitó una mano como si estuviera quitando migas de una mesa. Está bien, Jenny, dijo. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Sentí que mi piel se calentaba bajo el sol, y no era por el clima. Escudriñé el bordillo de nuevo, luego los huecos entre la gente, luego la calle lateral detrás de las barricadas. Mi hija no tenía teléfono. No sabía dónde habíamos aparcado. Tenía 8 años en medio de una multitud de extraños. La sonrisa de Sabrina no se movió, pero lo que estaba en juego sí. Brenda se inclinó como si estuviera compartiendo un chisme.
Dijo que le dolía el pie, dijo, casi riendo. Luego dijo que no podía caminar. Ella puso los ojos en blanco. Fue drama, Jenny. Quería atención porque Carter y Brooklyn estaban emocionados. Miré fijamente su boca mientras lo decía, como si se observaba de cerca, entendería cómo un adulto podía sonar tan casual sobre un niño con dolor. Le dolía el pie, repetí. La cabeza de Andrew se giró hacia Brenda. ¿Qué quieres decir con que no podía caminar?, preguntó, con voz baja. Brenda se encogió de hombros. Los niños exageran. Si nos detuviéramos cada vez que alguien se queja, nunca llegaríamos a ninguna parte. Sabrina sonrió con suficiencia. Estaba haciendo eso de arrastrar los pies y suspirar como si tuviera 40 años. Dennis rió una vez como si todo fuera entretenimiento. Sentí que mis dedos se entumecían alrededor de la correa de mi bolso. De acuerdo, dije, forzando la calma. Entonces, te quedaste con ella, ¿verdad? Te sentaste con ella hasta que llegamos. Brenda parpadeó lentamente como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Le dijimos que se sentara, dijo. Estaba a salvo. Brenda y Sabrina dijeron a salvo como si fuera una suposición. Sabrina inclinó la barbilla hacia el otro extremo de la cuadra donde la multitud se hacía más espesa cerca de las barricadas. Le dijimos que se sentara en el bordillo, dijo, casual como si pidiera papas fritas. No dejaba de lloriquear, y no íbamos a perdernos el desfile porque ella quisiera ser dramática. Mis pulmones dejaron de funcionar por un segundo. ¿La dejaron?, pregunté. La risa de Sabrina volvió, esta vez más brillante. Dejarla, sentada. Es lo mismo. Tiene 8 años, no es un bebé. Brenda asintió. Puede seguir instrucciones. Podía oír la banda marcial, los vítores, el silbato de un oficial de policía dirigiendo el tráfico, pero todo de repente se sentía lejano. Andrew dio un paso adelante. Muéstrame, dijo, tajante. Sabrina señaló de nuevo, pero su dedo no apuntó a ningún lugar específico. Por allí en algún sitio, dijo. Cerca del puesto de limonada o quizás más cerca de los cochecitos. Lo que sea, estaba sentada. Todavía estará sentada, añadió Brenda. Y si se levantó, es cosa suya. Miré la acera abarrotada de piernas, sillas plegables, carritos y niños pequeños con auriculares. Ni siquiera saben dónde está, dije. Brenda y Sabrina habían perdido a mi hija como se pierde un lugar en la fila. Andrew no discutió. Simplemente salió disparado, empujando suave pero firmemente entre los cuerpos, gritando, «Hannah». Lo seguí, mi bolso golpeando mi cadera, mis ojos buscando cada parche de acera y cada cara a la altura de un niño. «¿Hannah?», grité, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz porque el pánico no ayudaba. El pánico no encontraba niños. Avanzamos a lo largo de las barricadas, mirando detrás de las sillas plegables, detrás de las neveras, alrededor de los carritos apilados con mantas. Una mujer con un cochecito doble nos miró con enojo cuando me incliné para revisar el hueco junto a su rueda. Lo siento, dije, moviéndome ya. Andrew saludó a un voluntario con un chaleco brillante. ¿Han visto a una niña de 8 años? Pelo castaño, vestido azul. El voluntario negó con la cabeza, distraído por la carroza del desfile que pasaba. La multitud se abalanzó, bloqueando la acera mientras un grupo intentaba cruzar. Me escabullí de todas formas, escuchando mi propia respiración demasiado fuerte. Imaginé el rostro de Hannah cuando intentaba ser valiente, barbilla en alto, ojos vidriosos, boca apretada. Andrew se separó a la izquierda, yo fui a la derecha, ambos gritando su nombre como si fuera una cuerda que podíamos lanzar sobre el ruido. Revisé detrás de una hilera de baños portátiles. Revisé el bordillo cerca de una farola. Cada segundo se sentía más pesado. Y entonces vi un pequeño vestido azul cerca del pavimento. Hannah estaba sentada sola en el bordillo entre las sillas de jardín de 2 extraños, abrazándose las rodillas como si estuviera intentando hacerse más pequeña. Su pequeña bandera yacía en el suelo a su lado. El palo se rompió. No sollozaba,
pero sus mejillas estaban húmedas, y parpadeaba intensamente como si estuviera conteniendo el resto con pura fuerza de voluntad. Me dejé caer de rodillas tan rápido que mi bolso tiró protector solar y una botella de agua sobre la acera. «Cariño», dije, tocándole el hombro. Ella dio un respingo, y luego se derrumbó en mí cuando se dio cuenta de que era yo. Andrew se agachó en el otro lado, con las manos flotando como si no quisiera asustarla. La abuela dijo que yo era demasiado lenta, susurró Hannah. Su voz era delgada, como si la hubiera estado guardando. Tragué saliva. ¿Dónde te duele?, pregunté, mirando ya sus pies. Ella señaló con vergüenza. Mi talón. Intenté caminar, pero se sentía como fuego. Los ojos de Andrew se dirigieron hacia la multitud detrás de nosotros, luego de vuelta a ella, escaneando en busca de peligro como si pudiera rebobinar el tiempo y poner su cuerpo entre ella y todos. Tiré suavemente de su zapato, y ella aspiró aire entre los dientes. El calcetín salió, y el rojo golpeó la luz del sol. Su talón tenía una ampolla cruda del tamaño de una moneda, abierta y sangrando en su calcetín blanco. Se veía rojo e irritado, como si hubiera estado rozando durante horas. Hannah intentó sonreír a pesar de ello. Estoy bien, dijo demasiado rápido, como si estuviera diciendo lo que los adultos querían oír. Ya puedo caminar. Andrew no respondió. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda y la levantó como si no pesara nada. Nos vamos, dijo llanamente. Agarré el protector solar y el agua esparcidos y lo seguí mientras él la cargaba a través de la multitud, hombros rectos, ojos al frente. De camino de vuelta al coche, Brenda y Sabrina seguían cerca de los camiones de comida cuando pasamos junto a ellas. Brenda abrió la boca, probablemente para dar otra explicación. Andrew pasó sin detenerse. Sabrina gritó, «Dios mío, eres tan dramática». Andrew no giró la cabeza. En el coche, Hannah se apoyó en mi hombro mientras yo presionaba una servilleta contra su talón. Andrew conducía con ambas manos firmemente en el volante, en silencio todo el camino a casa. Esa noche, él no habló durante la cena. No habló durante el baño de Hannah. No habló cuando envolví su pie y la arropé. Simplemente se sentó en el borde de la cama y la observó respirar. A la mañana siguiente, Andrew finalmente rompió su silencio. Conocí a Andrew un poco más de 2 años antes a través de una barbacoa en el patio trasero de un amigo en común, cuando solo éramos yo y Hannah. Hannah tenía 6 años entonces. Y toda mi vida giraba en torno a dejarla en el colegio y listas de compras. Él no entró con estruendo. No intentó ganarse a Hannah con dulces o grandes promesas. Simplemente empezó a aparecer, ayudando a cargar sillas, rellenando bebidas, haciéndome preguntas normales como a qué me dedicaba o qué le gustaba leer a Hannah. Cuando Hannah se acercó y se quedó cerca de la nevera, Andrew se agachó a su nivel y dijo, «Hola, soy Andrew. No tienes que hablarme si no quieres». Hannah lo miró como si estuviera decidiendo si era seguro. Él no intentó tocarla. Simplemente dio un paso atrás y dejó que ella eligiera. Más tarde, cuando caminé con Hannah hacia mi coche, Andrew mantuvo la distancia y dijo, «Si volvemos a hacer esto, quiero ir a su ritmo». Nadie me había dicho eso antes. Su ritmo. Así era él con todo. Permiso, paciencia, sin presión. Y como él no insistía, Hannah se interesó. Se asomaba por las esquinas para observarlo. Me hacía pequeñas preguntas sobre él. Él no estaba intentando ser su padre. Estaba intentando ser firme. La primera grieta real en su muro ocurrió unos meses después. Para entonces, Hannah acababa de cumplir 7 años. Mientras tomaban jugo de uva en el suelo de mi cocina, ella golpeó su vaso al alcanzar una servilleta, y jugo morado se derramó por la baldosa como un derrame y una confesión. Hannah se quedó congelada con las manos en alto, ojos muy abiertos, esperando la parte en que un adulto se pone severo y malo. Andrew me estaba ayudando a guardar la compra. Miró hacia abajo, luego hacia arriba a la cara de Hannah, y algo gentil se asentó sobre él. «No te preocupes», dijo como si el desorden no fuera nada. Agarró toallas de papel, se arrodilló y comenzó a secar. Hannah no se movió.
Ella solo lo observó como si no entendiera que el guión había cambiado. Andrew miró hacia arriba y añadió, los accidentes pasan. Puedes ayudarme si quieres. Hannah agarró lentamente una toalla y secó el borde del derrame. Sus hombros se relajaron mientras lo hacía. Vi el momento exacto en que su cuerpo dejó de estar en guardia. Después de que terminamos, Andrew tiró las toallas mojadas a la basura y dijo, trabajo en equipo. La boca de Hannah se torció, casi una sonrisa, y volvió a sus deberes como si le hubieran dado permiso para existir sin castigo. Crucé la mirada con Andrew, y él me dio el más pequeño de los encogimientos de hombros, como si esto fuera obvio. Esa fue la primera vez que ella creyó que lo seguro podía ser real. Después de eso, Andrew se ganó a Hannah a fuego lento, la única manera que perdura. Recordaba que ella odiaba la corteza del pan y que le gustaba llevar los calcetines al revés porque las costuras le molestaban los dedos. Apareció en la jornada de puertas abiertas de su escuela y se quedó de pie tranquilamente en la parte de atrás hasta que ella lo vio. Entonces sonrió como si ella hubiera hecho algo valiente. Nunca la obligó a llamarlo papá. Nunca insinuó que se lo merecía. Simplemente cumplía sus promesas. Si decía que estaría para recogerla, estaba allí. Si decía que irían a la biblioteca el sábado, no lo olvidaba cuando surgía algo más divertido. Guardaba sus dibujos en una carpeta en su escritorio como si fueran documentos importantes. Una noche, lo encontré pegando un dibujo torcido de un muñeco de palo en el interior de un armario de la cocina. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Parecía casi avergonzado. Ella lo verá cuando tome cereal, dijo. Hannah abrió ese armario a la mañana siguiente y se detuvo, luego levantó la mano y trazó su propio dibujo con la punta del dedo. «¿Lo guardaste?», susurró. Andrew asintió. «Por supuesto que lo hice». Todo su rostro se suavizó. No fueron fuegos artificiales. Fue más silencioso que eso. Fue la confianza convirtiéndose en rutina. Construyó su seguridad con una pequeña promesa a la vez. La primera cena en casa de Brenda y Dennis debió advertirme como las tormentas advierten. Pelo demasiado quieto, sonrisas demasiado tensas. Sabrina ya estaba allí con Carter y Brooklyn, y Brenda casi corrió a la puerta cuando llegamos. «Ahí están mis bebés», canturreó, levantando a Brooklyn y besándole las mejillas. Carter recibió un choque de puños de Dennis y una galleta fresca antes de que se quitara los zapatos. Cuando entramos, Hannah se quedó cerca de mi lado, con la mano metida en la mía. Brenda se giró, miró a Hannah de arriba abajo, y su sonrisa se estrechó. «Oh», dijo, educada como una cajera. «Así que, esta es tu hija». Las palabras cayeron mal. «Tu hija, no nuestra nieta, no Hannah, solo una categoría». El agarre de Hannah se apretó. Andrew carraspeó. «Hola, mamá», dijo, con cuidado. Brenda le besó la mejilla, luego miró más allá de Hannah de nuevo como si fuera un mueble. En la mesa, Brenda preguntó a los hijos de Sabrina sobre sus planes de verano, sus carrozas favoritas, sus deportes. Hannah lo intentó una vez en voz baja. «Me gusta la banda de tambores». Brenda asintió sin mirar. Sabrina resopló. «Claro que te gusta». Mantuve mi expresión neutral porque quería paz, porque quería que esto funcionara, porque Andrew amaba a su familia incluso cuando eran ásperos. En la casa de Brenda, el amor tenía un plano de asientos. No mucho después de eso, el patrón se hizo evidente de maneras pequeñas y feas. Una tarde en una parrillada familiar, Hannah tiró de mi manga y susurró, «Me duelen los zapatos». Me arrodillé para revisar y la cabeza de Sabrina se giró hacia nosotras. «Dios mío», dijo en voz alta, poniendo los ojos en blanco. «Aquí vamos». La princesa Hannah tiene una ampolla. Brenda intervino desde su silla de jardín, tomando un sorbo de té helado. «Siempre tiene algo», dijo, como si Hannah fuera un hábito que no le gustaba. La búsqueda de atención es cosa de los niños de hoy en día. El rostro de Hannah se apagó al instante. Se enderezó y dijo, «Estoy bien». A pesar de que sus ojos tenían ese brillo húmedo de nuevo. Andrew se acercó con un plato de hamburguesas y preguntó suavemente, «¿Quieres cambiarte de zapatos?».
Hannah negó con la cabeza demasiado rápido. No, dijo. Estoy bien. Más tarde en el coche, le dije a Andrew que me molestaba. Él exhaló y dijo, están acostumbrados a que Sabrina dirija el espectáculo. Yo me encargo. Pero encargarse se convirtió en suavizar las cosas, redirigir, intentar mantener la paz para que las fiestas no explotaran. Y Hannah aprendió la lección que Brenda y Sabrina seguían enseñando. El dolor era inconveniente, y hablar hacía que fueras dramática. Para cuando cumplió 8 años, ya no se quejaba. Simplemente se volvía callada. A los 8 años, mi hija ya se estaba entrenando para no cojear. De vuelta en casa esa tarde, senté a Hannah en la tapa del inodoro cerrada y puse agua tibia en la bañera. Limpié la ampolla con cuidado, como se maneja algo que duele solo con mirarlo. Hannah observó mis manos como si estuviera buscando una reacción. Lo siento, soltó de golpe. No quise hacer que se retrasaran. Las palabras me golpearon más fuerte que la ampolla. Dije suavemente, manteniendo mi voz calmada a propósito. Nunca te disculpes por el dolor. Las cejas de Hannah se juntaron, confundidas como si yo hubiera hablado un idioma diferente. Pero la abuela dijo, comenzó, y luego se detuvo como si no se le permitiera terminar. Secé su talón, puse ungüento antibiótico y lo envolví en una gasa. Tu cuerpo te dice cosas, dije. Si duele, lo dices. Eso no es drama. Es información. Hannah miró fijamente el vendaje como si fuera una prueba de que había hecho algo mal. Debería haber seguido caminando, susurró. No, dije, más firme. Deberían haberte ayudado. Ella tragó y asintió como si entendiera, pero pude notar que estaba archivándolo como una regla que no estaba segura de poder seguir. Cuando la llevé a la cama, dijo lo siento una vez más en voz baja, como un reflejo que no podía romper. Dijo lo siento como si fuera automático. Andrew estaba en el pasillo cuando Hannah, medio dormida, murmuró, la abuela dijo, deja de hacer drama. Ella no sabía que él estaba allí. Pensaba que solo estaba hablando conmigo, confesando algo como lo hacen los niños en la oscuridad. Sentí que todo el cuerpo de Andrew se ponía rígido detrás de mí. Giré la cabeza y vi su rostro inexpresivo, controlado, como si una puerta se hubiera cerrado. Hannah, dijo suavemente, acercándose. ¿Puedes repetirlo? Los ojos de Hannah se abrieron de golpe, instantáneamente preocupada. No es nada, dijo, esforzándose. Alcancé su mano. Está bien, le dije. Andrew mantuvo su voz amable, pero había algo de hierro debajo. ¿Qué dijo la abuela?, preguntó. Hannah me miró como si estuviera preguntando si se le permitía. Yo asentí. Ella tragó. Dijo que era demasiado lenta y que dejara de hacer drama. Andrew asintió una vez lentamente. Gracias por decírmelo, dijo. Luego le besó la frente y entró en nuestro dormitorio sin decir otra palabra. Cuando lo seguí, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura como si estuviera observando algo acercarse. No despotricó. No caminó de un lado a otro. Simplemente respiraba, medido. El rostro de Andrew se quedó en blanco de una manera que no había visto antes. A la mañana siguiente, después de que Hannah volviera a dormirse con el pie apoyado en una almohada, Andrew puso su teléfono en altavoz sobre la mesa de la cocina. Me senté frente a él, mi café intacto. Marcó a Brenda primero, luego añadió a Dennis, luego a Sabrina. Sus voces se acumularon a la vez. Brenda alegre. Dennis áspero. Sabrina ya molesta. Andrew no hizo charla trivial. Abandonaron a Hannah en medio de una multitud, dijo con precisión. Ella no podía caminar. La dejaron sentada en un bordillo sola. Brenda se burló. Abandonada es una palabra demasiado dramática, dijo. Sabrina intervino. Estaba bien. Ustedes actúan como si la hubieran secuestrado. Dennis murmuró. Los niños tienen que endurecerse. Los ojos de Andrew no parpadearon. Tenía una ampolla sangrante, dijo. Les dijo que le dolía.
Decidieron que el desfile era más importante que su seguridad. El tono de Brenda se agudizó. No sabíamos que estaba realmente herida. Ella siempre dice que algo le duele. Sabrina se rió. Siempre está lloriqueando por atención. Andrew se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, la voz todavía tranquila. Cuando hicieron que Hannah se sintiera prescindible, dijo. Se hicieron prescindibles para mí. La línea se quedó en silencio. Sin disculpa, sin discusión, solo un silencio tan pesado que se sintió como una elección. Pude escuchar su respiración a través del teléfono. Andrew terminó la llamada sin esperar a que llenaran el silencio. Luego abrió su aplicación bancaria como si estuviera revisando el clima. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Él no levantó la vista. Voy a detener el apoyo, dijo. Durante meses, años, les había estado enviando dinero a sus padres porque Brenda siempre tenía un mes apretado y Dennis siempre tenía una situación temporal. Sumaba $800 para su alquiler, $250 para un pago de coche, $150 para una factura de teléfono cada mes, como una obligación automática. Hizo clic en los pagos programados y los canceló uno por uno, tranquilo, metódico. Andrew, dije en voz baja, porque cortar el dinero familiar se sentía como un acantilado. Finalmente me miró. La dejaron a ella, dijo. No tienen acceso a ella. No tienen acceso a mí. No lo dijo como venganza. Lo dijo como una política. Luego abrió nuestro calendario compartido y borró el próximo almuerzo del día de la abuela que habíamos planeado. Y le envió un mensaje de texto a Brenda con una sola línea. Sin tiempo, sin supervisión con Hannah. No pregunten. Observé cómo se movían sus pulgares. Firme. No levantó la voz. Presionó cancelar. Brenda devolvió la llamada a los pocos minutos, con la voz lo suficientemente aguda como para cortar. No puedes hacer esto, espetó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sabrina gritaba al fondo como un coro. Andrew lo puso en altavoz de nuevo. Esto es represalia, dijo Brenda. Nos están castigando por un pequeño malentendido. Andrew no parpadeó. No fue un malentendido, dijo. Fue una decisión que tomaron en una multitud. Sabrina intervino fuerte y desagradable. Ni siquiera es tu hija. Las palabras quedaron suspendidas en la cocina como humo. Sentí que mi estómago se apretaba, no porque me sorprendiera, sino porque Hannah probablemente había sentido esa energía cada vez que Brenda la miraba. La expresión de Andrew no cambió. Parpadeó una vez, lentamente, y su voz se volvió aún más tranquila. Mírenme demostrar que lo es, dijo. Brenda comenzó a hablar por encima de él. Debes dinero. Sabrina gritó algo más. Dennis refunfuñó. Andrew no discutió. No negoció. Simplemente pulsó el botón rojo y terminó la llamada. El silencio posterior se sintió limpio, como una habitación después de abrir una ventana. Exhalé sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Andrew dejó el teléfono y miró hacia el pasillo donde dormía Hannah. Terminamos, dijo, casi para sí mismo. Luego Andrew colgó y supe que habíamos terminado. Brenda no volvió con una disculpa. Volvió con una actuación. 2 días después, mi teléfono se iluminó con capturas de pantalla de primos con los que apenas hablaba. Brenda había publicado un largo mensaje emotivo en Facebook sobre el sacrificio y los hijos desagradecidos. Afirmó que había apoyado a Andrew durante la universidad, que lo había mantenido a flote, que le debía su éxito a ella y a Dennis. No mencionó a Hannah por su nombre, pero no tenía por qué hacerlo. Los comentarios se llenaron rápido. Emojis de caras tristes, la familia es familia, solo tienes una madre, y algunas personas etiquetando a Andrew como si fuera un juicio público. Luego comenzaron las llamadas. La tía Peggy dejó un mensaje de voz que comenzaba con un suspiro y terminaba con, sé la persona más grande. Un primo envió un mensaje de texto, tu madre está llorando. El hermano de Dennis llamó a Andrew y le dijo, esto es embarazoso. Andrew escuchó exactamente una llamada,
expresión indescifrable, luego dejó el teléfono y dijo, está intentando comprar simpatía. Observé cómo se desplazaba por la publicación de Brenda, sin reaccionar, como si estuviera leyendo un recibo en lugar de una historia. ¿Quieres responder?, pregunté. Los ojos de Andrew se dirigieron hacia arriba. No con sentimientos, dijo. Con hechos. Estaba intentando reescribir nuestras vidas en tiempo real. Esa noche, Andrew abrió una carpeta en su computadora portátil etiquetada como pagos, como si se hubiera estado preparando tranquilamente para este momento exacto. No despotricó. No escribió con ira. Publicó capturas de pantalla, fechas, montos, transferencias bancarias, mostrando lo que Brenda y Dennis realmente habían pagado por él. Casi nada. Luego publicó lo que le habían pedido que cubriera por Sabrina a lo largo de los años. Reparaciones de coches, depósitos, dinero de emergencia, vacaciones disfrazadas de ayuda. Y finalmente, publicó lo que les había estado enviando a Brenda y Dennis cada mes de forma constante. Los $800, los $250, los $150, totalizando $1.200. Su pie de foto fue una sola frase. Ya que mis padres están compartiendo las finanzas familiares públicamente, aquí están los números. A los pocos minutos, la sección de comentarios cambió. La gente dejó de vitorear a Brenda. Algunos borraron sus comentarios anteriores. Alguien escribió, ¿así que le estabas quitando dinero? Otro preguntó, ¿por qué les pagaban el alquiler si lo apoyaban? Brenda no respondió. Dennis tampoco. Sabrina lo intentó una vez con un comentario sarcástico sobre recibos falsos, pero las marcas de tiempo hablaron por sí solas. Mi teléfono también se quedó en silencio. Los mismos parientes que habían estado tan ansiosos por llamar para culpar a Andrew de repente tenían recados, cenas, silencio. Lo más ruidoso en la publicación se convirtió en el silencio. 3 días después, recibí una llamada de la oficina del programa de verano de Hannah mientras doblaba la ropa. La voz de la secretaria era educada pero firme. Hola, Jenny, dijo. Tenemos una situación. Mi columna se enderezó. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, ya caminando hacia la cocina. Una mujer llamada Brenda está aquí, dijo la secretaria. Dice ser la abuela de Hannah. Quiere llevársela temprano del programa. Mis manos comenzaron a temblar, pero mi voz se mantuvo tranquila. No está en la lista de recogida, dije. No la entreguen. La secretaria no dudó. No lo haremos, dijo. Ella insiste. Dice que los están alejando de la familia. Escuché un ruido amortiguado de fondo, como la voz de Brenda subiendo de tono. Dígale, dije, eligiendo cada palabra, que necesita irse. Si no lo hace, llame a seguridad o a la policía. La secretaria dijo, entendido y colgó. Andrew estaba en casa en menos de 10 minutos, moviéndose rápido pero controlado, como si hubiera cambiado a un modo que no había visto antes. Nos reunimos con el director del programa en el vestíbulo. Mientras Brenda estaba cerca de la ventana de la oficina, con los labios apretados, tratando de parecer agraviada. Vio a Andrew y levantó la barbilla como si esperara que él cediera. Andrew no dejó de caminar. Ahí fue cuando la pelea se trasladó a la entrada de la oficina del programa. El personal del programa no le dio ni una pulgada de ventaja a Brenda. El director le dijo claramente que no estaba autorizada. El rostro de Brenda se crispó e intentó una voz más suave. Soy su abuela, dijo como si el título debiera abrir puertas. Solo quiero verla. El director del programa no cedió. No estás en la lista, repitió. Los ojos de Brenda se fijaron en mí. Esta es Jenny, dijo, señalando como si yo fuera un problema a resolver. Ella está manipulando a mi hijo. Andrew se adelantó, con los hombros cuadrados, pero su tono era plano. No vuelvas a su escuela, dijo. La boca de Brenda se abrió. ¿Lista? Sabrina no estaba allí, pero podía escucharla en la postura de Brenda. La indignación ensayada. Estás destrozando a esta familia, siseó Brenda. Andrew no discutió. Ustedes hicieron eso, dijo,
cuando dejaron a Hannah en la acera. Brenda se estremeció como si la hubieran abofeteado con la verdad. Lo intentó de nuevo, más suave, con los ojos brillantes. Dije que lo sentía, susurró. La expresión de Andrew no cambió. Ustedes la culparon, dijo. Eso no es sentirlo. Salimos con Hannah 20 minutos después, su mochila rebotando, inconsciente de la mayor parte. En el coche, Andrew respiró hondo y dijo, sin contacto. Permanente. Su pulgar se cernió sobre su teléfono, luego se movió. Su pulgar se cernió, luego silenciaba sus hilos y comenzaba a bloquear números. Después del incidente escolar, la familia extendida de repente desarrolló sus propios límites, principalmente porque la historia había dejado de funcionar. La tía Peggy dejó de llamar. El primo que había enviado un mensaje de texto, "Tu madre está llorando", nunca le dio seguimiento. El chat grupal pasó de activo a muerto como si alguien hubiera desconectado el enchufe. Brenda intentó otro ángulo después. Mensajes largos que comenzaban con, "Lamento que te sientas herida" y terminaban con, "Pero Hannah realmente exagera". Cada disculpa venía con un anzuelo. Cada te quiero venía con una culpa. Andrew no respondió. Archivó todo. Cuando Brenda intentó enviar un correo electrónico, él lo filtró. Cuando Dennis intentó llamar desde un número diferente, Andrew dejó que sonara y luego lo bloqueó también. Hannah preguntó una vez con cautela, ¿volveremos a ir a casa de la abuela? Andrew se agachó a su lado y dijo, no, ya no. No lo dijo como un castigo. Lo dijo como una regla de seguridad. Hannah asintió lentamente como si hubiera estado esperando que un adulto finalmente la eligiera sin calificativos. Esa noche, Andrew y yo nos sentamos a la mesa e hicimos una lista de todos los lugares donde Brenda podría intentar presionar, actividades escolares, vecinos, y reforzamos cada uno en silencio, metódicamente. No fue dramático. Fue mantenimiento. La paz no es ruidosa, pero se sostiene. Andrew no se detuvo en bloquear números. En una semana, programó una consulta y regresó a casa con una pila de papeles. El padre biológico de Hannah había estado fuera de escena durante años, y él ya había firmado los formularios de consentimiento. Voy a adoptar a Hannah, dijo como si estuviera anunciando el clima de mañana. Mi garganta se apretó. No tienes que hacerlo, comencé. Él me interrumpió suavemente. Quiero hacerlo, dijo, y lo haré ahora. Hubo formularios, verificaciones de antecedentes, visitas a domicilio, cartas de maestros, documentos notariados, pasos reales que requerían tiempo y paciencia. Hannah se sentó a la mesa coloreando mientras Andrew llenaba página tras página, preguntándome ocasionalmente por fechas o direcciones. En un momento, Hannah levantó la vista y preguntó, ¿esto es por la abuela? Andrew hizo una pausa, luego respondió honestamente. Se trata de ti, dijo. Se trata de asegurarme de que nadie pueda volver a tratarte como si fueras opcional. Hannah lo miró fijamente por un largo segundo, luego deslizó un dibujo sobre la mesa. Figuras de palo etiquetadas, yo, mamá, Andrew, y una casa con una puerta grande. Andrew lo tomó y lo metió en la carpeta de papeles como si perteneciera allí. No solo estaba trazando un límite. Estaba cambiando su futuro. Un año después, nos sentamos en una pequeña sala del tribunal en los suburbios de Illinois con Hannah con un vestido sencillo y el cabello pulcramente peinado. Su talón había sanado hace mucho tiempo, pero algo más también había sanado, su postura, su voz, la forma en que entraba en una habitación como si tuviera derecho a estar allí. Andrew vestía un traje que no terminaba de encajarle bien en los hombros, y seguía alisando el mismo lugar en su corbata como si sus manos necesitaran algo que hacer. El juez le sonrió a Hannah y le preguntó amablemente si entendía lo que estaba sucediendo. Hannah asintió, seria. Sí, dijo. El juez preguntó, ¿y qué quieres decir? Hannah miró a Andrew, luego a mí, y luego miró hacia adelante. Ese es mi papá, dijo, claro como el agua. Los ojos de Andrew brillaron, pero no se derrumbó. Simplemente exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo algo durante años, y finalmente pudiera dejarlo ir. Miré hacia la parte de atrás, esperando a medias una sombra. Pero Brenda y Sabrina no estaban dentro.
Estaban fuera de nuestras vidas ahora, donde pertenecían. Cuando el juez firmó la página final, Andrew apretó la mano de Hannah, y Hannah devolvió el apretón sin dudarlo. Al salir, Hannah dio un brinquito, de verdad dio un brinquito, bajando los escalones del juzgado, y pensé en aquel bordillo del desfile y en cómo una cruel decisión lo había reorganizado todo. ¿Tenía Andrew razón al cortar lazos con ellas, o habrías hecho lo mismo? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más.